Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias del mundo del espectáculo y por supuesto mucho drama turco. Hoy tenemos un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos y que sinceramente a mí me tiene fascinado. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, el guapísimo actor turco que nos roba suspiros, y de Hande Erçel, la talentosísima actriz que comparte su vida con él. Y sobre todo vamos a desmenuzar esa declaración inesperada de Hande que, según dicen, hizo hervir la sangre de Kerem. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, de los amores, desamores y sobre todo, de los escándalos. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la historia de esta pareja, en sus idas y venidas, y en esa declaración que aparentemente encendió la mecha de una gran polémica. Pero antes de que empecemos a desentrañar este enredo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo los chismes más jugosos y las noticias más relevantes del mundo de las novelas turcas. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Así que suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Vamos a formar una comunidad de amantes de las series turcas aquí en el canal. Todos bienvenidos. Bien, ya que estamos todos preparados, ¿listos para el chisme? Vamos allá. Para entender bien el contexto, tenemos que recordar un poco la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, y desde el primer momento la química entre ellos fue innegable. La chispa saltó y pronto lo que era ficción se convirtió en realidad. La pareja se formó y el mundo entero se enamoró de ellos. Eran guapos, talentosos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Los medios de comunicación y sus fans los adoraban. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, y parecía que todo era perfecto. Eran la pareja perfecta. La pareja de ensueño. Y todos nos sentíamos cómplices de su amor. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo. Love is in the Air conquistó a audiencias de todo el mundo, y la química entre Kerem y Hande fue uno de los principales motivos de su éxito. Su amor en pantalla era tan creíble, tan palpable, que era imposible no creer en su romance fuera de la ficción. Los fans suspiraban con cada escena, con cada mirada, con cada roce. Y cuando anunciaron que eran pareja, la alegría fue generalizada. Era como si el cuento de hadas se hiciera realidad. Pero como suele suceder en las relaciones, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis. Empezaron a distanciarse, a publicar menos fotos juntos y a evitarse en eventos públicos. Los fans, por supuesto, empezaron a preocuparse y a especular sobre qué estaba pasando. ¿Problemas en el paraíso? ¿Discusiones? ¿Infidelidades? La incertidumbre era palpable. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. Los fans analizaban cada foto, cada gesto, cada comentario. Buscaban pistas, señales de que algo no iba bien. Y lamentablemente las pistas comenzaron a acumularse. La pareja, que antes era tan activa en redes sociales, se volvió más discreta. Los mensajes románticos disminuyeron. Y las fotos juntos se volvieron cada vez más escasas. Finalmente llegó la noticia que nadie quería oír: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un shock para los fans. Muchos se negaron a creerlo, esperando una reconciliación. Otros, más realistas, aceptaron la inevitable realidad. La tristeza invadió las redes sociales. Los memes y los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. La pareja que nos había hecho soñar, la pareja que nos había regalado momentos inolvidables, se había roto. En un principio, ninguno de los dos dio demasiados detalles sobre los motivos de la ruptura. Se limitaron a decir que se habían separado de mutuo acuerdo y que se guardaban cariño y respeto. Fue un comunicado breve y escueto, pero no por ello menos doloroso. Los fans esperaban una explicación, una justificación, algo que les permitiera entender qué había pasado. Pero no la hubo. Sin embargo, claro, cuando dos figuras públicas de esta magnitud rompen, la prensa y los fans no se quedan conformes con una simple declaración. Querían saber la verdad,
querían saber qué había pasado para que el amor se acabara. Y es aquí donde entra en juego la declaración que, según dicen, enfureció a Kerem Bürsin. Después de un tiempo, Hande Erçel concedió una entrevista en la que, sin nombrar directamente a Kerem, hizo algunas declaraciones que para muchos fueron interpretadas como una indirecta sobre las causas de su ruptura. La entrevista, por cierto, fue muy esperada. Todos querían saber qué tenía que decir Hande sobre el final de su relación. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Hande? Pues bien, en esa entrevista, Hande habló sobre la importancia de la compatibilidad en una relación, sobre la necesidad de compartir los mismos valores y sobre la importancia de la libertad individual. También mencionó la dificultad de mantener una relación en el ojo público y la presión que esto puede ejercer sobre una pareja. En una relación, es fundamental que haya compatibilidad, dijo Hande. Es importante compartir los mismos valores, tener los mismos objetivos en la vida. La comunicación es clave y el respeto mutuo es esencial. Y sobre todo, cada persona debe ser libre para ser quien es, para desarrollarse individualmente. No se puede sacrificar la libertad por una relación. Hasta ahí podría parecer una conversación normal sobre relaciones, pero la forma en que Hande expuso sus ideas y, sobre todo, el momento en que decidió hacerlo, levantaron sospechas. Para muchos, sus declaraciones eran una clara alusión a su relación con Kerem. Se interpretó que Hande estaba insinuando que no había compatibilidad entre ellos, que no compartían los mismos valores y que la relación había sido muy difícil de mantener debido a la fama. Estar en el ojo público es muy complicado, continuó Hande. La presión es constante y es difícil mantener la privacidad. Es difícil ser uno mismo cuando todo el mundo te observa, cuando cada gesto es analizado y comentado. A veces es difícil mantener la armonía en una relación cuando la atención mediática es tan intensa. La entrevista, por supuesto, no tardó en viralizarse. Los fans y los medios de comunicación comenzaron a especular sobre si Hande estaba tratando de culpar a Kerem por la ruptura. Se generó un debate en las redes sociales y la polémica se encendió. ¿Era justa la declaración de Hande? ¿Estaba revelando la verdad sobre lo que pasó? ¿O estaba siendo injusta con Kerem? Las opiniones se dividieron. Algunos fans apoyaron a Hande argumentando que tenía derecho a expresar sus sentimientos y a explicar su punto de vista. Otros, en cambio, tomaron partido por Kerem, defendiéndolo y criticando las declaraciones de Hande. La polémica, como era de esperarse, dividió a los seguidores de la pareja. ¿Y cómo reaccionó Kerem ante todo esto? Pues, según los rumores, la reacción del actor fue de enfado y decepción. Aunque no hizo declaraciones públicas, se dice que se sintió traicionado por Hande. Algunos medios turcos informaron que Kerem consideró que las declaraciones de Hande eran poco respetuosas y que no reflejaban la verdad de la situación. Se especuló con que Kerem no entendía por qué Hande había decidido hablar de esa manera, y que se sintió dolido por sus palabras. Kerem se sintió muy dolido por las declaraciones de Hande, reveló una fuente cercana al actor. No entendía por qué Hande había decidido hablar así. Él siempre la respetó, y esperaba lo mismo de ella. Se sintió traicionado y decepcionado. Además de la supuesta decepción de Kerem, también hubo reacciones por parte de los fans. Algunos tomaron partido por Kerem, defendiéndolo y criticando las declaraciones de Hande. Hande está siendo injusta con Kerem, escribió un fan en Twitter. Es fácil culpar al otro, pero la verdad siempre tiene dos caras. Otros, en cambio, apoyaron a Hande y justificaron sus palabras. Hande tiene derecho a hablar, comentó una fan en Instagram. Ella tiene derecho a expresar sus sentimientos y a explicar por qué terminó la relación. No podemos juzgarla por eso. La polémica, como era de esperarse, dividió a los seguidores de la pareja. Los debates en las redes sociales se intensificaron. Los hashtags relacionados con la ruptura se hicieron tendencia. Y la atención mediática se centró en la supuesta reacción de Kerem y en las posibles consecuencias de las declaraciones de Hande. Es importante aclarar que todo esto son rumores y especulaciones. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido estas versiones. Pero lo cierto es que la entrevista de Hande generó un gran revuelo y, al parecer, no dejó indiferente a Kerem. La incertidumbre sigue presente y las especulaciones continúan. La situación, de alguna manera, nos recuerda la complejidad de las relaciones en el mundo de la farándula. Cuando dos personas famosas se enamoran, su relación se convierte en un espectáculo público.
Los fans, la prensa y las redes sociales se convierten en observadores constantes, y cualquier cosa que pase en la pareja es analizada y comentada. La fama, en este sentido, puede ser una bendición y una maldición. Por un lado, te da visibilidad, reconocimiento, éxito. Por otro lado, te roba la privacidad, te expone a la crítica, te somete a la presión mediática. Y por supuesto, las relaciones amorosas se ven afectadas por todo esto. Y por supuesto, las rupturas amorosas siempre son dolorosas, pero en el caso de las figuras públicas, la exposición mediática hace que el proceso sea aún más difícil. Las declaraciones, las indirectas y los rumores pueden añadir más leña al fuego y generar tensiones innecesarias. La dificultad de manejar la separación bajo la atenta mirada del público puede ser un factor añadido de estrés. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un reflejo de lo que ocurre en muchas relaciones de famosos. Un amor que nació en el trabajo, que cautivó a sus fans y que finalmente terminó. Y en medio de esta historia, una declaración de Hande que, según dicen, enfadó a Kerem. Un drama sin duda que nos demuestra que a veces, la vida real puede ser más interesante que cualquier serie de televisión. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la vida de los famosos no siempre es tan perfecta como la pintan. Segundo, que las relaciones son complicadas, independientemente de si eres famoso o no. Y tercero, que siempre hay dos versiones de una misma historia. Cada uno tiene su verdad, su experiencia y su perspectiva. La relación de Kerem y Hande, como cualquier otra, tuvo sus momentos buenos y malos. Sus momentos de alegría, sus momentos de complicidad, y también sus momentos de conflicto. La vida en pareja no es fácil, y mucho menos cuando la fama y la atención mediática entran en juego. Es fácil idealizar las relaciones de los famosos, verlas como perfectas y envidiables. Pero la realidad es mucho más compleja. Las presiones, las expectativas, la falta de privacidad pueden pasar factura. Y a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. En este caso, la declaración de Hande, aunque indirecta, generó un debate sobre las causas de la ruptura. ¿Era compatible la pareja? ¿Compartían los mismos valores? ¿Fue la fama un factor determinante en la separación? Las preguntas quedaron en el aire y las respuestas, en gran medida, permanecieron en la intimidad de los protagonistas. En este tipo de situaciones, es importante recordar que los famosos son personas, con sentimientos, con experiencias, con errores y aciertos. No son personajes de ficción, sino seres humanos que sufren, que aman, que se equivocan. Y a veces las decisiones que toman, aunque puedan parecer controvertidas, tienen sus razones y sus motivaciones. Y en última instancia, lo que más importa es el respeto. Respeto por la intimidad de cada persona, respeto por sus decisiones, respeto por su verdad. La vida de los famosos es pública, pero eso no significa que tengan que exponer todos sus secretos. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este resumen de la polémica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. En conclusión, hemos repasado la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su encuentro en Love is in the Air hasta su separación. Hemos analizado la declaración de Hande que generó polémica y que, según los rumores, enfadó a Kerem. Hemos visto las reacciones de los fans y los medios de comunicación, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos explorado los momentos felices de la pareja, sus apariciones públicas, sus mensajes en redes sociales. Hemos analizado los rumores de crisis, la creciente distancia entre ambos, y el anuncio de la separación. Hemos desmenuzado las declaraciones de Hande y las posibles razones que la llevaron a hacerlas. Y hemos considerado la supuesta reacción de Kerem ante estas palabras. En definitiva, hemos intentado comprender la complejidad de una relación que, como muchas otras, tuvo sus luces y sombras, sus alegrías y tristezas. Hemos intentado ponernos en la piel de los protagonistas y entender las diferentes perspectivas que se pueden tener sobre un mismo evento. Hemos reflexionado sobre las presiones de la fama, la dificultad de mantener la privacidad y el impacto de la atención mediática en una relación. Hemos recordado que los famosos son personas con sentimientos y emociones, y que sus vidas no son tan perfectas como a veces parecen. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto?
¿Creen que las declaraciones de Ande fueron justas? ¿Creen que Kerem tiene motivos para estar enfadado? ¿Cuál es su opinión sobre el final de esta historia de amor? ¿Les gustó la serie Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un drama y nosotros somos los espectadores. Hasta el próximo vídeo. Besos y abrazos.